Hoy es un viaje largo. Hoy nos embarcamos en una aventura de 21 siglos y vamos a tratar de hablar de 21 siglos en horas. Por lo tanto, ténganos un poquito de paciencia. Creo que va a ser bastante entretenido. Va a ser muy retador también. Hemos querido empezar la conferencia tomando un eslogan de la Iglesia Bíblica Nazaret, que me parece a mí ilustra correctamente el funcionar de la iglesia local. Ellos dicen: entramos para adorar, salimos para servir. Y sobre esa base, que no es nuestra, es de ellos, por eso puse ahí Iglesia Bíblica de Nazaret, vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Ustedes saben que nosotros, cuando hablamos de orar así, nos gusta mucho que cada uno, en silencio, en su lugar donde está sentadito, hable con nuestro querido Padre Celestial para lo que quieran. Hacerle el ratito, para honrarlo, para darle gracias, para lo que ustedes quieran. Tomémonos un minuto para hablar con papá. Muy bien. El tema de hoy, la iglesia. Es tremendamente retador. Vamos a ver y cubrir en primera instancia la iglesia primitiva, o sea, la iglesia del siglo. No solo, la iglesia primitiva se le llama la iglesia antes de Constantino, pero vamos a hablar de la iglesia primitiva del siglo I, esa es la primera parte. Por lo tanto, le vamos a denominar la iglesia apostólica. O sea, la iglesia, vamos a llamar esa fase, termina cuando muere Juan, allá por el año 96, 95, 96. Después vamos a embarcarnos en un viaje que yo no sé cómo va a ser Rolando para, en el tiempo que tiene, hablar de 20 siglos de historia. Aquel Rolando. Vamos a repasar la iglesia de los mártires, o sea, después del siglo I. Vamos a pasar por Constantino, vamos a pasar por la época de los papas, vamos a llegar a la Reforma del siglo XVI y tocar un poquitito de posreforma. Vamos a hacer hoy varios breaks. Uno es con café y los demás es para estirarse, porque de verdad que la jornada es larga. Entonces vamos a hacer varios breaks. Les pido por favor que los breaks los cronometricen, ¿verdad? Estén cronometrados, porque sí, el tiempo es corto. Pero sí se van a necesitar unos breaks para estirar las piernas. Después vamos a sacarle una fotografía a la iglesia del siglo XXI. Vamos a ver qué nos sale de esa fotografía. Y vamos a terminar con lo que nosotros consideramos es la iglesia que Jesús quiere. Y ese es el reto más grande de la mañana, la iglesia que Jesús quiere. Un minutito. Porque si no usamos el timer hoy, esto sí se complica.
Ok. Bien, estas son lo que nosotros hacemos aquí una vez por mes. Entramos a ver temas que usualmente se dan en seminarios bíblicos y toman un trimestre o 2 trimestres estudiarlos. Y nosotros tratamos de abarcar cosas relacionadas con eso aquí, una vez por mes. El tema de hoy es una disciplina que se estudia en seminarios bíblicos que se llama eclesiología, con el estudio de la iglesia. Y es lo que vamos a hacer. A modo de introducción, primero, y lo más importante, porque esta pregunta nos va a acompañar a lo largo de toda la presentación. ¿Es la Biblia nuestra norma de fe y conducta? Que muchas de las cosas que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que ocurrieron porque esto se violó. Muchísimas en la historia. Y muchísimas de la iglesia del siglo XXI. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros, pregunta para la historia, nuestra norma de fe y conducta. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué elegimos este tema para hoy? Bueno, en teoría los apóstoles salieron a organizar la iglesia que Cristo les dijo que tenía que organizar. Entonces, conocer la iglesia apostólica es importante. También es importante conocer cómo hemos llegado a entender el hoy y tener claro lo que Jesús no solo espera, sino exige de su iglesia. Esto no es opción, lo que el Señor dice que tenemos que hacer, no lo que nosotros nos gustaría hacer, o lo que nos gusta hacer, o lo que preferimos ser. Es lo que Jesús manda que seamos. Entonces empecemos por el término iglesia. El término iglesia, para sorpresa de un montón de gente, es llamar a asamblea. Viene del griego eclesía y se usaba en la antigua Grecia para convocar a la gente a reuniones. Y de ahí se toma precisamente para usarlo en el Nuevo Testamento. Llamar a reunión. Ese es el término correcto, ¿verdad? Viene del prefijo ek, que es salir hacia, y kaleo, que significa llamar. O sea, es vamos a reunirnos, de alguna manera, es un llamado a eso. En la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, que se le denomina la Septuaginta, esa versión del Antiguo Testamento, se utiliza, yo creo que estoy teniendo una interferencia de radio. Permítame un segundito, porque si no vamos a tener... Probando, ahora sí. Entonces decíamos que este término es usado para llamar a la gente a reunión. ¿Okay? Igual manera, es un término que se usa en el hebreo del Antiguo Testamento para llamar a la gente a reunión también. No es el nombre de un edificio como la iglesia Coronado, del pueblo donde yo vengo, ¿verdad? Mira qué bonita la iglesia Coronado, no es.
ni tampoco se le denomina una religión como la Iglesia Católica. Tampoco. El término es llamar a reunión. Posteriormente esto evoluciona a asamblea. Y después evoluciona un poquito más a congregación. Pero el término que se usa en la Biblia es ese. No tiene que ver ni con edificaciones ni con religiones. Tiene que ver con un llamado. Entonces, cuando la gente se reunía en alguna parte, decían, mira, hoy toca en la casa de Jaime. No es en la iglesia de Jaime. Toca en la casa de Jaime. Y ahí la gente iba a lo que iba, que vamos a ver más adelante. Entonces ya empezamos como a entender cosas que hoy en día creemos que son de una manera y realmente son de otra. En la Biblia nos encontramos, asociado a el tema de iglesia, nos encontramos dos grandes, digamos, pilares, por llamarlo de alguna manera. Uno es lo que Cristo llamó su iglesia, que le hemos llamado la iglesia universal, iglesia invisible, también se le llama así. Y está compuesta por todas aquellas personas que tienen a Cristo como su amo y Señor. Dice Pablo a los creyentes en Corinto cuando arranca con su saludo en la introducción de la primera carta, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, ahí tenemos una iglesia local, una iglesia en Corinto, a los santificados en Cristo, o sea, a los apartados por Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, todos los que en cualquier lugar, en cualquier parte del planeta, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces entendemos pues que iglesia, en una forma de verlo, está compuesta por todos los creyentes. Pero voy a hacer una distinción. ¿Por cuáles creyentes? Los únicos. Solo hay un tipo de creyentes, aquellos que son obedientes. Porque son las obras de obediencia las que demuestran si uno es creyente o no. Entonces uno no puede decir creyentes genuinos o creyentes no genuinos, porque la verdad es que creyentes genuinos, solo hay creyentes genuinos. Aquellos que profesan la fe correctamente. ¿Y de dónde sacamos todo esto de esta iglesia? Bueno, recuerden que allá en Cesarea de Filipo, el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy? Todos los que andan por ahí. Y entonces ellos empezaron a especular. Y tú, le dijo a Pedro, y le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le responde ahí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Vea que no usó Pedro, usó Simón, hijo de Jonás, el nombre de él. El nombre natural de Pedro era ese porque el nombre de las personas era propio y el apellido, por así decirlo, era quién era su padre, porque eso era lo que fijaba las genealogías y garantizaba que vos eras israelita. Entonces, él es Simón Bar Jonás, o Simón hijo de Jonás. Yo sería Rolando Bar Edgar, mi papá se llamaba Edgar. No usa el nombre que le dio él a Pedro cuando le cambió de Simón a Petros o a Cefas en arameo. Y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la revelación, Él es el Cristo, es una revelación divina y no humana. Por favor, tomen nota de eso. La revelación de que Jesús es el enviado, el Mesías, el Cristo, es divina y no humana. Porque a Pedro no se lo reveló ningún ser humano. Se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y le dice, y también te digo que tú eres Pedro. Está en negrita ahí, no está en negrita claramente en la Biblia, porque la palabra griega que está ahí es Petros, que obedece a una piedrecita o guijarro, piedrita suelta o los guijarros o las piedras sueltitas. Y le dice, y sobre esta roca,
y está otra vez en negrita porque roca, la palabra que está ahí es Petra, que es una masa de piedra grande, como la ciudad esta que está en piedra en Jordania, Petra. Ese es el término. Edificaré mi iglesia, eclesía es la palabra que está ahí. Entonces, esta eclesía se edificó sobre Petros o sobre Petra. Se edificó sobre Petra, sobre la roca esa gigantesca. ¿Y cuál era la roca? Claramente no era Petros, era la manifestación de Petros. ¿Cuál fue esa manifestación? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esto ha habido controversias históricas, ¿verdad? Claramente partimos de la Iglesia Católica Romana, que dice que Pedro fue el primer papa y fue sobre él que se montó toda la iglesia, a partir de este texto. Hay otros que dicen que no, que sencillamente el masculino y el femenino de la misma palabra, Petro y Petra. La verdad es que la iglesia se edificó sobre la roca llamada Cristo, no Pedro. La iglesia se llama iglesia cristiana porque la roca que sostiene es Cristo. Si no, se llamaría la iglesia petriana. Se llama cristiana porque está edificada sobre Cristo. Entonces, claramente la roca que sostiene la iglesia es Cristo. Y tenemos el otro concepto que le llamamos iglesia visible o local. ¿Cuál es esa? Las congregaciones donde va la gente. Y la cosa se descompone un poquito. Porque esa iglesia local está compuesta de creyentes y de no creyentes. Que los no creyentes o creen que son creyentes y no lo son, o saben que no son creyentes y van religiosamente los domingos a sentarse ahí. Como sea que sea el caso, el Señor tiene comentarios relacionados con esto. ¿Recuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Que el Señor en la parábola decía que había un campo de trigo y en la noche vinieron unos tipos del enemigo y sembraron cizaña ahí, y la cizaña va creciendo con el trigo y no se puede distinguir, hasta que ya creció en tiempos de cosecha. Entonces los discípulos decían, pero arranquemos la cizaña nosotros, ustedes no lo hagan, porque ustedes no saben distinguir. Pero va a crecer la cizaña con el trigo. Eso lo dijo el Señor. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo les diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En el Sermón del Monte, el Señor termina el Sermón del Monte, que es todo el paquete de cosas que el Señor quiere de sus discípulos. Si usted quiere ponerse un espejo enfrente y decir, soy yo discípulo de Cristo, ¿no? Le hace el Sermón del Monte. Es más que suficiente para entender si uno está en la eclesía o no está en la eclesía. Bueno, el Señor termina el Sermón del Monte preliminarmente hablando de falsos maestros. Cuidado de los falsos maestros que son lobos con piel de oveja y todas estas cosas, pero inmediatamente después habla de falsos discípulos. Y cuenta de un grupo de gente que vino a decirle Señor, 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 y que decía que hacía milagros, demonios y hacía un montón de cosas en su nombre. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la única manera en que nosotros podamos decirle Señor, Señor, y sea cierto que no formemos parte de ese grupito autoengañado, es entender que obedecemos los mandatos de nuestro Padre. Eso lo dijo Jesucristo. Y Pablo, cuando estaba en Mileto, ya a punto de embarcarse hacia Jerusalén, donde lo iban a capturar, despidiéndose de un grupo de gente que estaba, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Dentro de vosotros mismos.
Entonces, en esas dos iglesias, ¿qué podríamos concluir? En la iglesia local o visible tenemos a la derecha, iglesia completita con un grupo de creyentes adentro, porque no todos los que están adentro son creyentes. Entonces vemos un grupillo que, dependiendo de quién, hay más creyentes o menos creyentes, y vemos ahí en el fondo a la derecha, usemos esto que es impresionante, esto de aquí, una iglesia sin creyentes. Y uno dice, ¿y eso es posible? Por supuesto que es posible, lo vamos a ver más adelante. Había algunas de las de Apocalipsis que eran así, de las 7 iglesias que estaban en Turquía. Así que es posible que haya iglesias sin creyentes adentro. Sin embargo, la iglesia universal sí está compuesta por los creyentes que están en la iglesia local. ¿Y qué la caracteriza fundamentalmente? Para los que estuvieron en la conferencia de fe, recuerdan que el término fe se usaba en el Nuevo Testamento en 4 acepciones diferentes. Creer, primero, yo tengo que creer en Jesucristo y en nuestro Padre Celestial y en el Evangelio. Lo segundo es confiar, porque no voy a confiar en quien creí. Lo tercero es ser fiel, mantener fidelidad con Él. Y lo cuarto es militancia, es trabajo, es servicio. Porque el que cree confía, el que confía es fiel y el que sirve. Entonces vemos que la iglesia compuesta por creyentes funciona de esa manera y por tanto es una iglesia que obedece. ¿Qué es lo que obedece? ¿Cómo empezamos la conferencia de hoy? ¿Es la Biblia nuestra norma de fe y conducta? Porque el único lugar donde el Señor dijo qué quiere de nosotros está ahí. Por eso es importante que no nos olvidemos de ese tema de la norma de fe y conducta a lo largo de toda la mañana.